Mates al instante. Cuestiones fundamentales. Continuando con el tema de la recta numérica, ahora hablaremos de la solución del problema que presenta el conjunto de los números enteros. Se necesita extender el conjunto de los números enteros a un nuevo conjunto. ¿Cómo se hace esta extensión? Enseguida veremos cómo procedieron los matemáticos. Los matemáticos realizaron la extensión del conjunto de los números enteros al conjunto de los números racionales. Usaron el concepto de relación de equivalencia para los cocientes. Por ejemplo, el 2 es el cociente de 2 y 1, de 4 y 2, de 6 y 3, etc. Pero en lugar de escribir 2 entre 1, 4 entre 2, 6 entre 3, etc., se escribe como par ordenado 2,1, 4,2, 6,3, etc., que son puntos del plano cartesiano ubicados en el primer y tercer cuadrante. Ahora bien, si unimos esos pares ordenados mediante una recta y la prolongamos en ambos lados, veremos que dicha recta corta la recta y igual a 1, paralela al eje X, en el punto asociado con el número entero 2, que como par ordenado es 2,1. Otro ejemplo, el número decimal 0.5 es el cociente de 1 y 2, de 2 y 4, de 3 y 6, etc. Pero en lugar de escribir 1 entre 2, 2 entre 4, 3 entre 6, etc., se escribe como par ordenado 1,2, 2,4, 3,6, etc., que son puntos del plano cartesiano ubicados también en el primer y tercer cuadrante. Ahora bien, si unimos esos pares ordenados mediante una recta y la prolongamos en ambos sentidos, veremos que dicha recta corta también a la recta y igual a 1, paralela al eje X, en el punto asociado con el número fraccionario 5 décimos igual a 1 medio, que como par ordenado es 1 medio, 1. Si tomamos dos pares ordenados cualesquiera, ellos son equivalentes porque su cociente es el mismo. Por ejemplo, 1,2 equivale a 2,4, porque 1 por 4 es igual a 2 por 2. En ese caso podremos hablar del ejemplo 1/3, 1,3, 2,6, 3,9, etc. Esos pares son equivalentes. Por ejemplo, 2,6 equivale a 3,9. Son equivalentes porque 2 por 9 es igual a 6 por 3, y la recta será la siguiente. Considerando nuestro ejemplo, 0.5 es una clase de equivalencia cuyos elementos son -3 sobre -6, -2 sobre -4, -1 sobre -2, 1 medio, 2 cuartos, 3 sextos, etc. Todos los pares ordenados de las clases de equivalencia, que corresponden a los números racionales positivos, están en el primer y tercer cuadrante. Los pares ordenados que representan los racionales negativos, como clases de equivalencia, están en el segundo y cuarto cuadrante del plano. El cociente 0 está en la recta del eje Y, siendo todos los pares ordenados de la clase de la forma 0, y, donde y es diferente a 0. Veamos unos ejemplos. El par ordenado 0,1 denota el cociente 0 entre 1 igual a 0. El par 0,2 denota el cociente 0 entre 2 igual a 0. El par 0,-1 denota el cociente 0 entre -1 igual a 0. El par 0,-2 denota el cociente 0 entre -2 igual a 0, etc. Pero el origen 0,0 está indefinido porque el par 0,0 denota el cociente indeterminado 0 sobre 0. Los números racionales Q como clases de equivalencia se pueden ver como se muestra en la siguiente imagen. Así se ha obtenido el conjunto de los números racionales Q. A partir del conjunto Q es igual al producto cartesiano entre los enteros y los enteros no nulos, en el cual se tiene definida la relación llamada cociente por A, B equivalente a C, D, si y solo si A por D igual a B por C, siendo dicha relación una relación de equivalencia. Según nuestra imagen que representa la construcción de los números racionales, fraccionarios, positivos, negativos y el 0, observamos que están en la recta geométrica horizontal que es paralela al eje X y está a la altura de y igual a 1. Por último nos quedamos con lo que ya sabemos. Los números racionales se asocian a los puntos de la recta geométrica. Cada número racional le corresponde un único punto de la recta geométrica y viceversa. La recta cuyos puntos están asociados a los números racionales se conoce como recta numérica racional Q. Unos hechos interesantes. Primero,
El conjunto de los números racionales está formado por los números x, tal que x es igual al cociente de enteros a y b, siendo el denominador b diferente de 0. A diferencia de z igual a -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y n igual a 0, 1, 2, 3. Segundo, los puntos de la recta geométrica nos siguen sobrando, pero todos los números racionales están asociados ya con un punto de la recta. Por eso la recta numérica racional se verá así. Tercero, los números racionales tienen una característica especial que tiene que ver con el concepto de orden. Si nos regresamos a los números naturales, podremos observar que están linealmente ordenados. O sea, si tomamos dos de ellos podemos saber cuál es mayor que el otro. Lo mismo pasa con los números enteros y los números racionales. Pero si tomamos dos números racionales diferentes, o sea, uno es mayor que el otro, resulta que podremos hallar más números racionales entre ellos. O sea, entre dos números racionales diferentes, hay una infinidad de números también racionales. Esta propiedad se llama densidad de los números racionales. Esta propiedad no se tiene en el conjunto de los números naturales ni de los enteros. La propiedad de densidad de los números racionales nos da la impresión falsa de poder agotar los puntos de la recta numérica. Cuarto, la relación de contención entre los conjuntos de los números naturales, los números enteros y los números racionales existe. Los dos primeros conjuntos están en el tercero. Quinto, el conjunto de los números racionales es una extensión de los números enteros y con ello ya se resolvió el problema de dividir con los números enteros, excepto cuando el divisor es 0. Ya tiene sentido hacer el reparto de 2 tortas entre 4 niños. También es posible repartir el pago de 1,000 pesos entre 3 personas, tocando a cada persona 333.333, lo que en la práctica se redondea como 333.33 o 333.34 pesos. Queda la pregunta aún sin respuesta. ¿Podremos agotar los puntos de la recta geométrica con los conjuntos numéricos? Responderemos al final de este material de divulgación matemática. El conjunto de los números racionales, Q, también presenta limitaciones. Los griegos en el siglo V a.C., conocidos como pitagóricos, particularmente Hipaso de Metaponto, descubrieron que no todo par de segmentos de recta se podían medir en forma exacta mediante un tercer segmento de recta tomado como unidad de medida. Ellos hablaban de la existencia de magnitudes inconmensurables. Por ejemplo, si se tiene un terreno cuadrado de 1 kilómetro de lado, podían medir el perímetro y el área, pero no la diagonal X y el lado del cuadrado mediante un segmento de recta que se tomara como unidad de medida. En el sentido numérico, el problema equivale a no poder expresar el número X como razón de dos enteros, o sea, como número racional. Ya conocían y usaban bien el famoso teorema de Pitágoras. En este caso se tiene X al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto da como resultado que X al cuadrado es igual a 2. Por lo tanto, X es igual a la raíz cuadrada de 2, pero el número raíz cuadrada de 2 no es racional, así como raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, etc., no lo son. Así surgió la necesidad de extender el conjunto de los números racionales Q al conjunto de los números reales R. ¿Cómo se hace esta extensión? Descúbrelo en la cuarta y última parte. Los números reales. Esto y más puedes aprender con nosotros estudiando la licenciatura en Matemáticas o la licenciatura en Matemática Educativa. Para más información, acude a la Escuela Superior de Matemáticas número 3, ubicada en la Carretera Federal, Iguala-Taxco, código postal 40,000, Iguala de la Independencia, Guerrero.